Amén, gloria a Dios, amén, gracias le damos al Señor, amén, por una oportunidad más que nos da de poder compartir la palabra del Señor, amén, que Dios lo bendiga y donde usted está, que Dios lo fortalezca, que la presencia de Dios llene su hogar, llene su vida, amén, llene a toda su familia, amén, les mandamos un cordial saludo desde aquí, desde Casa de Dios el Todopoderoso, radio, amén, que esperemos que esta palabra sea de mucha bendición para sus vidas, amén, así que está usted en su programa Palabra y Acción, amén. Vamos a empezar en este día con un tema que Dios pone mucho en mi corazón. Amén. Ahí si está alguien a su lado o dígase usted a usted mismo. Dios te da una segunda oportunidad. Ese es el tema que Dios ponía en mi corazón. Dios te da una segunda oportunidad. Amén. Y yo le voy a pedir que me acompañe a 2 Corintios 6:1. Amén. Vamos a empezar con este versículo de la palabra. Amén. Y más que nada poniéndole este tiempo en las manos del Señor. Amén. Vamos a leerle así. Dice: así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice: en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Amén. Yo le voy a acompañar ahí, que ponga su mano en su corazón y vamos a hacer esta oración. Amén. Pidiendo que el Señor bendiga esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, en este día que tú nos has permitido, Señor, compartir la palabra, Señor. Mira, Padre, en esta hora declaramos, Padre, que esta palabra va a traer bendición a las vidas, a los corazones, que esta palabra va a traer un arrepentimiento genuino al corazón, Padre, ya que la palabra de Dios tuya, Señor, no vuelve a ti vacía, Señor. Declaramos que esta palabra va a entrar en lo profundo del corazón, Señor amado. Bendecimos aquellas vidas, corazones, almas que nos están escuchando, Señor amado, y declaramos la salvación eterna, Señor. Gracias te damos, Padre, por darnos de tu Espíritu Santo, Señor amado. Gracias. Yo te pido que tú abras los ojos, Señor, de los ciegos, que tú destapes los oídos sordos, Señor amado. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, y te damos a ti toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios te da una segunda oportunidad. Ese es el tema que Dios compartía. Me inspiraba a poderlo predicar. Amén. Porque créeme que hablar acerca del arrepentimiento. Amén. Es necesario el arrepentimiento. Y eso se predicaba desde el Antiguo Testamento. Amén. Los profetas de Dios predicaban primeramente lo que era el arrepentimiento. Amén. Entonces, las segundas oportunidades son un regalo de Dios, déjame decirte. Por eso Dios te da una segunda oportunidad. Las segundas oportunidades son un regalo de Dios que ofrece el perdón de los pecados a quienes se arrepienten, permitiendo un nuevo comienzo. La misericordia de Dios es constante y se manifiesta en su disposición a perdonar, porque Dios está dispuesto y Él se dispone a perdonar. Él se dispone a restaurar y a renovar las vidas. Dios nos da la oportunidad y nos permite aprender de nuestros errores para poder crecer en la fe y poder transformar el carácter, porque el carácter del ser humano necesita ser cambiado, se necesita ser transformado. Para esto necesitamos acercarnos a Dios con fe. Necesitamos acercarnos a Dios con un verdadero arrepentimiento del corazón. Y eso lo podemos mirar, amén, en Mateo 3. Si ahí si tú tienes la Biblia, acompáñenme. Vamos a estar leyendo cuando Juan el Bautista llegó a predicar el evangelio del arrepentimiento. En Mateo 3, si usted me puede acompañar ahí, 3:1. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezar sus sendas. Aquí la palabra de Dios nos está hablando, amén, que el arrepentimiento es el primer paso para el ser humano. Es el primer paso, amén, para convertirnos de las tinieblas a la luz de Cristo, para pasar a ser ciudadanos del reino de Dios. Amén. Todos necesitamos arrepentirnos. Todo ser humano necesitamos el arrepentimiento. El ser humano nace con una naturaleza pecaminosa.
Por eso hay gente que dice, bueno, yo no sé por qué hice esto o aquello, porque nacemos con esa naturaleza pecaminosa que heredamos del primer hombre, de la raza humana. Por eso, al crecer y alcanzar la edad de la razón, necesitamos arrepentirnos. Jesús nos advierte a todos, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Jesús nos está advirtiendo que necesitamos un arrepentimiento porque si no vamos a perecer. Jesús continúa proclamando el mensaje de arrepentimiento que predicaba Juan el Bautista. Acuérdense que Juan el Bautista vino a predicar, a abrir camino, amén, para que Jesús entrara a los corazones. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que Jesús venía a predicar. Cuando Jesús llegó, creció en su ministerio, empezó a crecer. Él empezó a predicar el arrepentimiento, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado, se ha acercado. En Hechos 3:19 podemos también mirar al apóstol Pedro hablando, predicando a las autoridades y los exhorta, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Para que Dios nos dé una segunda oportunidad o una nueva oportunidad, nosotros necesitamos el arrepentimiento y conocer verdaderamente qué es el arrepentimiento. Que el arrepentimiento no es una emoción, que el arrepentimiento no es algo que te remuerde la conciencia, sino que el arrepentimiento es un cambio de corazón. Y aquí lo vamos a ir viendo en la palabra de Dios. Únicamente te voy a introducir. El arrepentimiento abre el camino al perdón de Dios. Como te decía, el arrepentimiento está desde el Antiguo Testamento. Amén. Y aún Pedro, también Jesús continuó. Pedro continuó hablando acerca del arrepentimiento. Entonces, Dios nos manda a todos los hombres de toda lengua, pueblo y nación a que nos reconciliemos con Dios, a que estemos a cuentas con Dios. El arrepentimiento abre el camino al perdón de Dios. Por si tú en algún momento de tu vida el enemigo te ha engañado diciendo: hey, tú no tienes perdón por lo que has hecho. Déjame decirte que a través de Cristo podemos recibir el perdón de Dios a través de su gracia inmerecida. El arrepentimiento es una actitud fundamental para que el ser humano alcance el perdón divino. Por eso nosotros necesitamos una actitud de humildad, reconocer que necesitamos arrepentirnos. Es el sentimiento. Ahora, ¿qué es el arrepentimiento? Ahí voy. No es un sentimiento de remordimiento. No es un sentimiento de que en ese momento me arrepiento y vuelvo a hacer lo mismo que hacía antes, ofendiendo a Dios. Es un sentimiento de una profunda tristeza en tu corazón. Es una convicción que el Espíritu Santo trabaja dentro del ser humano cuando nos acercamos a Dios. Por haber pecado contra Dios. Es un sentimiento de profunda tristeza y convicción por haber pecado contra Dios. Es un sentimiento donde tú lloras profundamente porque cuando tú te acercas a Cristo pidiendo perdón por tus pecados, hay una profunda tristeza porque es como si Dios de un solo quitara el velo, la venda que hay en nuestros ojos, porque hay grupos de gente que dicen: no, pero es que yo no tengo nada de que arrepentirme, yo no tengo nada de que pedir perdón. Cuando estamos fuera de los propósitos y voluntad de Dios, cuando no obedecemos a la palabra, estamos en pecado. Entonces, por eso necesitamos el arrepentimiento. Hay gente que dice: hey, pero pues si yo no le hago daño a nadie, no robo, no mato, vivo bien, ayudo al prójimo, pero todos necesitamos un arrepentimiento. ¿Quién no miente? ¿Quién no ofende con palabras? ¿Quién no tiene malos pensamientos y malos deseos que se convierten en pecado, que ofenden a Dios? Entonces, nosotros necesitamos ese arrepentimiento. Pablo declara en la palabra: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse
pero la tristeza del mundo produce muerte. Esa tristeza sí produce muerte. Hay gente deprimida, hay gente triste, pero esa tristeza produce muerte. Pero la tristeza que Dios provoca dentro del ser humano es para arrepentimiento. Es cuando tú te das cuenta de que Cristo vino a la tierra despojándose de ser hijo de Dios, despojándose de su gloria, despojándose de todo para venir a hacerse semejante al hombre. Entonces te das cuenta de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, llevando el pecado, llevando la enfermedad, llevando la tristeza, llevando las maldiciones. Dios, haz de cuenta que te quita el velo. Por eso necesitamos un encuentro con Dios. Yo decía hace años, bueno, pues yo no tengo de qué arrepentirme, pues yo no le he hecho daño a nadie. Pero cuando Cristo vino a mi corazón y me mostró, porque hay un acta de los decretos, dice la palabra de Dios, hay el acusador que nos acusa delante de Dios. Llega un momento donde el diablo te saca todo lo que tú has hecho para condenarte. Pero Cristo saca todo eso, el pecado, a la luz para arrepentimiento, para que nosotros no endurezcamos nuestro corazón y podamos mirar que Él vino a perdonar los pecados, que Él vino a tener misericordia de nosotros, que con su gracia Él viene a sanar, a restaurar y a perdonar al ser humano. Pablo eso lo declaró, la tristeza que según Dios produce un arrepentimiento para salvación. Ahora, el arrepentimiento sincero siempre viene acompañado de un quebrantamiento, es lo que te estoy diciendo, un quebrantamiento espiritual y de una genuina conversión, y abre el camino al perdón y a la misericordia de Dios. Lindo es Dios cuando tú tienes esa experiencia donde tú miras el pecado que te ha llevado a llevar una vida sin Dios, una vida sin propósito, una vida de pecado, una vida de miseria, una vida donde no hay propósito, una vida donde hay tristeza, hay dolor. Lindo es cuando tú vienes a experimentar el perdón de Dios. Cuando Dios hace un milagro, wow, estamos tan agradecidos con Dios y es algo poderoso, maravilloso. Pero cuando tú experimentas el perdón de pecados, cuando tú experimentas que alguien vino a dar todo por tu vida, a dar todo porque nadie daba nada por nosotros, nadie. Pero Dios vino a perdonarnos. Cuando tú te das cuenta de eso, hay un quebranto, hay un lloro por haber ofendido a Dios. Hay un quebranto por haber lastimado el corazón de Dios. Hay un quebranto porque no estábamos ajenos a la vida de Dios. Sabíamos que había un Dios y que hay un Dios, pero no hay una relación, no hay un arrepentimiento que nos haga acercarnos al trono de la gracia. Pero gloria a Dios por Jesucristo, porque Él vino a perdonar los pecados, a salvar al perdido, a sanar al enfermo, a restaurar y levantar al que estaba caído. El pecado trae muerte, el pecado trae separación de Dios, pero el arrepentimiento viene acompañado de la gracia de Dios para podernos Dios darnos una segunda oportunidad. Tú y yo necesitamos, a mí Dios me dio una segunda oportunidad. Tú necesitas una segunda oportunidad y no debemos desaprovechar esa segunda oportunidad. Una segunda oportunidad es un regalo lleno de gracia de parte de Jesús. Por eso no debemos desaprovechar la gracia de Dios. Hay gente donde vamos nosotros a evangelizar en las calles, en las tiendas y les presentamos el evangelio de Jesucristo. Y hay gente que literalmente dice no. Literalmente dice no, yo no lo necesito. No, ahorita no. Pensando que uno viene a cambiarles de religión, cuando no es una religión, sino es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús o Juan el Bautista vino a predicar el evangelio, había unos grupos de fariseos que eran tan religiosos. Un grupo se llamaba fariseos, donde ellos esperaban que el Mesías viniera, un Mesías terrenal, un hombre terrenal, a venir a gobernar a las naciones. El otro grupo de saduceos, dice la palabra de Dios, que ellos estaban ahí, pero ellos no creían, se oponían al evangelio verdadero de Jesucristo porque no creían en los milagros, en la resurrección de Jesucristo.
Había otro grupo de religiosos donde conocían la palabra, conocían la ley, pero no eran capaces de tener amor y misericordia por el prójimo. Había un grupo en aquellos tiempos de Jesucristo, cuando Juan el Bautista vino a predicar de Jesucristo, había un grupo de gente religiosa conociendo la palabra, pero no reconocían que en el corazón había perversidad. No reconocían que ellos necesitaban el perdón de Dios porque había perversidad, había maldad en el corazón. Y esa gente se convirtió en gente tan religiosa que no permitió que Dios viniera a traer un cambio de corazón, un arrepentimiento verdadero. Segunda de Pedro dice, 3:9, la Biblia afirma que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Acompáñame ahí a Joel. Te quiero compartir esta palabra. Estamos hablando de que Dios nos da una segunda oportunidad y es un regalo. Número 1, necesitamos arrepentirnos. Todos necesitamos ese arrepentimiento. Hoy es el día de tu salvación. Tú me estás viendo, escuchando, hoy es el día de tu salvación. Hoy es el día donde Dios te quiere brindar una segunda oportunidad para que tú pruebes y conozcas quién es el Dios verdadero. El Dios que hizo el cielo y la tierra. A Cristo que vino a salvar a la humanidad. Joel 2:12 dice, por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. Ese es el Dios que hoy te vengo a presentar. Un Dios de misericordia, pero también es un Dios donde nos dice, hey, conviértete de todo tu corazón. Cuando una persona se convierte de corazón, la persona ya no vuelve a pecar, ya no vuelve a su vida pecaminosa, a su vida mundana, sino deja que Cristo venga a renovarlo, a restaurarlo, a regenerarlo. Deja que Cristo venga a hacer nuevas todas las cosas en la persona, empezando por nuestro corazón. Dice así, el arrepentimiento abre el camino al perdón de Dios. Amén, estábamos hablando de eso. Pablo declara en la palabra, lo vuelvo a repetir, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Hay tristezas, o a veces el enemigo es tan astuto que se encarga de acusar a la persona, que la persona siente ese remordimiento, esa conciencia remordida, pero no sabe cómo buscar el perdón de Dios. Pero déjame decirte que Dios a través de Jesucristo abrió el camino. Ahora tenemos un acceso a la gracia, a la misericordia de Dios para poder entrar y tener esa comunión con Dios, porque algo que separa al ser humano de Dios es el pecado, es el no arrepentirse. Es lo que nos separa de Dios cuando no hay un corazón arrepentido. Hey, pero me va bien, estoy bendecido, no necesito a Dios. Oh, es un grave error eso. Es un grave error porque todos necesitamos ser salvos. Porque tenemos un tiempo terrenal en este mundo. Pero tenemos una eternidad dentro del corazón. Que cuando partamos de este mundo, nuestra eternidad tiene que estar en el cielo con Dios. Esa es la voluntad de Dios. Que estemos en el cielo con Él. El arrepentimiento sincero siempre viene acompañado de un quebrantamiento espiritual. Asegúrate de que tu arrepentimiento sea verdaderamente sincero. Hay gente o hay situaciones donde el ser humano, no le voy a poner hombre, mujer, que ya estamos conscientes de lo bueno y de lo malo. Hay situaciones donde sabemos que hay pecado, pero sabemos y nos deleitamos en el pecado. Pablo lo dice, hey, hay algo en mi cuerpo que quiero cambiar, pero no puedo. La palabra de Dios nos enseña que tenemos que pedirle a Dios ese arrepentimiento.
Cuando tú sabes que estás mal delante de Dios y que tú has ofendido a Dios, a tu familia, no sé, tenemos que asegurarnos de pedirle a Dios: Señor, pon en mí ese arrepentimiento. Sé que estoy mal, pero Señor, no hay un arrepentimiento en mi corazón. Pon ese arrepentimiento dentro de mí. Pon ese verdadero arrepentimiento donde yo no vuelva a pecado. Porque muchas de las veces venimos al altar de Dios a pedirle perdón. Y sí, nos vamos gozosos y todo, pero el enemigo se encarga de robar la semilla. O muchas de las veces uno le da rienda suelta a la carne, a las pasiones desordenadas. Y no hay un cambio progresivo. Y Dios quiere un arrepentimiento progresivo, un cambio progresivo, que tú vayas cambiando día con día a través del poder del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Segunda de Pedro 3:9, la Biblia afirma que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. El arrepentimiento sincero de corazón, acompañado de una genuina conversión, cambia la ira divina, porque estamos alejados de Dios. Dios muchas de las veces está airado con el ser humano, enojado por la perversidad del corazón, porque no hay un arrepentimiento. Pasan los años y hay mucha gente que es... muchas de las veces la gente sabe. Ahora, yo no vengo aquí para condenar a nadie, sino para hacerte saber que es el tiempo de la gracia de Dios, sino para hacerte saber que Dios es el día de la salvación, para hacerte saber que Dios necesita un verdadero arrepentimiento. Por eso Juan el Bautista predicaba: arrepentidos y convertidos. Él lo predicaba, enseñando el camino a Dios, el camino al arrepentimiento verdadero de Dios. Joel 2, 17, 18. Vamos ahí anótalo. Joel 2, 17, 18. Dice así. Dice: entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones se enseñoreen de ella, porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? El 18 dice: y Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Por eso te decía ahorita, no permitas que el enemigo te acuse diciendo: hey, Dios no te puede perdonar eso que tú hiciste. Dios no te puede perdonar aquello. No, hoy es el tiempo de la gracia de Dios. Por eso Cristo vino a destruir el pecado, a destruir la muerte, porque estábamos condenados a una muerte eterna, a una muerte sin Cristo. Mira, hay gente que ahorita está sufriendo el mismo infierno, y hay gente que se enoja cuando se le habla del infierno, como aquellos religiosos que no toleraban el ministerio de Cristo, porque Cristo venía a no acusar, sino a sacar lo verdadero del corazón. A eso venía Cristo. Y hay gente que no le gusta que le digan: hey, si no te arrepientes vas a perecer. Hay un infierno, hay un lugar de condenación, hay un lugar de muerte eterna, donde el diablo te está acusando, donde el diablo te está atormentando día y noche. Hay gente que no le gusta eso, pero es verdadero, es real. Por eso Dios en este tiempo, yo te podría decir: ay, Dios te va a bendecir, sí, Dios bendice. Pero antes que eso, yo te quiero mostrar que hay un camino al cielo: el arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, donde ya no vuelves a pecar porque sabes que lastimarías el corazón de Dios. Juan el Bautista venía a decir eso. Y mira, es bien tierno cuando Dios aquí en la palabra dice: Jehová, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Perdonará a su pueblo. Dios, solícito, perdonará a aquel que se arrepiente de corazón, aquel que deja el pecado. Mucha gente dice: es que es muy difícil el evangelio de Cristo. Sí, pero no es imposible. Por eso Jesús, el Padre, envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que nos ayude en esas debilidades. Cuando tú rindes y entregas tu corazón a Cristo, hay un deleite por agradarlo a Él. Hay un deleite para poder abandonar el pecado, el mundo, sus deseos, aún la carne de uno. Llegas al altar, llegas a la presencia de Dios a crucificar tu carne, deseos, para que la vida de Dios se haga real, para que verdaderamente haya un cambio de corazón.
Estamos hablando de que Dios te da una segunda oportunidad. Dios te da una segunda oportunidad. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. El deseo de Dios es que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Dice la palabra de Dios que en los postreros tiempos el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos ya no va a estar en su corazón. Va a relucir lo perverso, lo malo del corazón. Pero tú y yo tenemos que agarrarnos de esa gracia y de ese arrepentimiento para poder ser salvos y poder perseverar nuestra vida. Lucas 13:6 habla acerca de la higuera estéril. Vamos ahí a Lucas. Acompáñame ahí a Lucas. Lucas 13. Gloria sea al Señor. Hoy es el día de tu salvación. Lucas 13. Parábola de la higuera estéril. Dijo también esta parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no la halló. Y dijo al viñador: he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala, ¿para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Déjame decirte que Dios no tolerará por siempre el pecado. Por eso siempre el evangelio se habla primeramente de un arrepentimiento. Yo era una idólatra. Yo idolatraba las imágenes. Yo idolatraba todo y yo pensaba que no estaba en pecado por eso. Dije, bueno, pues yo no estoy en pecado. Yo aquí tengo los ídolos a los cuales yo creo. Pero cuando Dios vino a quitar el velo, Dios me hizo ver que yo estaba ofendiendo a Dios, porque dice la palabra, uno de los mandamientos, que no tendremos dioses ajenos. Cuando Dios vino a quitar eso en mi corazón, hubo un arrepentimiento que me hizo llorar delante de la presencia de Dios, porque todo era ídolo para mí. El trabajo era mi ídolo. Dios me lo tuvo que quitar de un solo. El trabajo era mi ídolo. Tenía los ídolos en la casa, imágenes de yeso que no tenían oídos para escuchar el rezo que yo hacía en aquel entonces, que no tenían corazón para sentir lo que yo sentía. Cuando Dios vino a rasgar el velo, me di cuenta que el Dios es un Dios vivo, que Dios es un Dios que perdona, que ama, que restaura, que yo estaba ofendiendo a Dios porque me estaba inclinando a cosas que no eran de Dios. Cuando Dios vino a traer ese arrepentimiento, yo no volvía a poner esos ídolos en mi corazón. Yo renuncié a todo eso y no fue por mis fuerzas humanas, sino que el poder de Dios me ayudó. El poder de Dios está vigente para ayudarnos a dejar el pecado, la idolatría, la inmundicia, los deseos del corazón que nos lleva a pecar en contra de Dios. Hoy es el día de la gracia de Dios. Hoy es el día de la salvación de Cristo. Está hablando de la parábola de la higuera estéril. Dios nos está dando una oportunidad, pero no siempre Dios va a tolerar el pecado. Llegará un momento en que será retirada la gracia de Dios y los que no se arrepientan serán castigados sin misericordia. Pero gloria a Dios por Jesucristo, que hoy estamos en el tiempo de la gracia, donde tú vas a escuchar por las redes sociales: arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Reconcíliate con Dios. Hoy Dios nos llama a reconciliarnos con Él. Te voy a leer unos versículos. Isaías 1:18 dice así: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos, dice la palabra, de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Hebreos 12:1.
Y esto va a seguir continuando. El tiempo se me fue, pero rapidísimo. Esto va a seguir continuando, te lo voy a seguir trayendo porque es importante que tú, que no llevas una relación con Dios, conozcas que aunque no mates, no robes, pero estamos en pecado porque no tenemos a Dios dentro de nosotros. Pero hoy Dios te brinda la oportunidad de que tú vayas con Dios y le digas, Señor, muéstrame en qué he pecado. Y si tú haces memoria de la vida que has llevado, hoy no es para condenarte, sino para llevarte a reconciliarte con el Dios de la gloria, con el Padre de misericordias. Yo te invito a que tú hagas una oración ahí donde tú estás y le digas, Señor, yo te pido perdón por mis pecados. Yo me arrepiento de corazón de haberte ofendido. Yo me arrepiento de corazón por haber guardado perversidad en mi corazón, pecados ocultos, por tener ídolos en mi corazón, Señor. Yo te pido que tú vengas a lavarme y a limpiarme con tu sangre. Yo recibo, yo acepto que el sacrificio que tú hiciste en la cruz fue para perdonar mis pecados, Señor. Yo me arrepiento y te pido que me ayudes a seguirte. Te pido que me ayudes, Señor, a honrarte, Señor. Gracias te doy por ese perdón y esa misericordia y esa gracia inmerecida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, déjame decirte que tú pasas de las tinieblas a la luz. Que ahora tú eres un hijo, una hija de Dios. Y que en Cristo hay esperanza y vida eterna. Nos miramos en el siguiente programa y mediten esta palabra. Medítela con todo su corazón. Dios les bendiga grandemente ahí donde usted está. Y declaro que la salvación entrará en su corazón. Y no solo en su corazón, sino en el corazón de su hogar, de su familia. Que Dios los bendiga grandemente.